Hola a todos. Después de un par de semanas de receso, retomo la producción de estos videos acerca de las funcionalidades de QC Financial. Hoy partimos con una parte nueva que es lo que tiene que ver con valorización y sensibilidad. Bueno, y curvas cupón cero. Vamos entonces a ello. Como siempre, importamos primero la librería, el QC Financial como QCF, e importamos las librerías adicionales que vamos a necesitar. Primero está la aux functions. Vamos a agrandar un poquito esto. Quizás cerramos acá. Eso. Vamos a importar la aux function, donde hemos guardado al menos la función leg as dataframe del notebook 3. Vamos a utilizar exp y log. Importamos pandas e importamos numpy. Ok, y esto es una opción que permite que el dataframe se despliegue con un máximo de columnas igual a 300, que no pasa nunca. Básicamente lo que le estamos diciendo acá es que los dataframes deben mostrar todas sus columnas. Entonces vamos a ver cómo se construye una curva Serwon. Y aquí no me refiero a la construcción a partir de datos de mercado, sino que cómo se construye en el sentido informático un objeto de tipo curva cero cupón. ¿Qué parámetros, qué variables necesitamos para obtener un objeto que va a representar una curva cero cupón, a través del cual vamos a poder interpolar, vamos a poder calcular factores de descuento, tasas forward, cosas así? Entonces partimos con lo siguiente. Necesitamos un vector de números enteros grandes que van a representar los plazos de la curva. Un día, 30 días, 365 días, etc. Entonces damos de alta esto el vec, que es un vector, es parte de la librería de la QCF, y es un vector de tipo longvec. Y le agregamos cosas. Aquí le estamos appending, o sea, colgando en la última posición un plazo de 1000. O podríamos interpretarlo como 1000 días. Necesitamos también un vector de números double o números reales, que son los que van a representar a la curva cero cupón. Se lo damos de alta con este double vec y también le agregamos algo que parece una tasa, parece un 2,5%. ¿Ok? Append suele significar colgar en el último lugar. Y fíjense que podemos obtener tanto el plazo como la tasa de estos vectores con la notación, con la misma notación que se utiliza para buscar un elemento de una lista en Python. Entonces, esos son los dos primeros ingredientes, un vector con plazos y un vector con tasa cero cupón. O números reales, que por ahora no son tasas cero cupón porque falta un poco de información para poder interpretarlo como tasas. Entonces, ¿qué es un objeto curva? Sin decir curva cero cupón, sino curva. Es un objeto longvec que representa las abscisas de la curva y un objeto doublevec que representa las ordenadas. Ambos vectores deben tener el mismo largo. Entonces, aquí teníamos el vec, y a este le pusimos vec, que fue vec, y armamos este objeto curva, ¿ok? Con un plazo y una tasa. El elemento de una curva, al final, dentro de este objeto curva, que es de tipo QC curve en la librería, se ordena como pares. Coordenada X, coordenada Y del par. Para obtener el plazo en una posición de la curva, utilizamos este método getValuesAt, plazo 0. O sea, vemos en la posición 0 el componente 0, que es el plazo, y en la posición 0 el componente 1 es la tasa. Podemos también agregar un plazo, una pareja plazo-valor a la curva. Y aquí vamos a agregar a 100 días una tasa del 2,6. Notar que al hacer esto no necesitamos decirle, esto es un plazo inferior al plazo anterior de 1000. Usualmente uno quiere ponerle el plazo antes, quiere tener la curva ordenada por plazos ascendentes. No es necesario decirle dónde va, el objeto se ordena automáticamente por plazos ascendentes. Entonces, si ahora buscamos qué es lo que hay en
espacio 0, o sea, en la posición 0 de la curva tenemos el que acabamos de ingresar, una tasa a 100 días del 2,6. Y si agregamos un par más, 370,03, y aquí iteramos sobre la curva mostrando sus valores, tenemos que a 100 días un 2,6, vemos que están ordenados por plazo ascendente. A 370 días tenemos un 3 y a 1000 días tenemos un 2,5. Es una curva que está para arriba y para abajo. Podemos, vamos a utilizar una función, perdón, aquí que también está agregada en el módulo AUX, que se llama Curve as Data Frame, a través de la cual podemos mostrar esto mismo, pero en un formato más usual para Python, que es el de un Pandas Data Frame. Esta función es muy sencilla, la podemos ver. Está acá en el AUX. Esto es un módulo, se me está abriendo con formato notebook por una librería que tengo instalada y que no logro desinstalar, de hecho. Entonces aquí tenemos la función curve as dataframe. Le damos un objeto de tipo qcurve. Este asterisco significa que de aquí para adelante todas las variables tienen que ser nombradas. Uno tiene que específicamente decirle de qué variable se trata. Entonces la variable nombre plazo es un string y tiene el valor por default plazo. Y la variable nombre tasa también es un string y tiene por defecto, claro, por defecto el valor tasa. Estos son los nombres de las columnas que va a tener el data frame que vamos a obtener. Entonces aquí usamos simplemente un list comprehension, donde cada elemento del list comprehension es un dict con los valores de la curva y retornamos después el data frame construido con esos valores. Y de hecho, como veíamos recién, se pueden cambiar los nombres de las columnas del data frame y aquí podemos hacer la misma curva, pero al plazo le podemos poner maturity y a la tasa le podemos poner rate. ¿Ok? Y si ejecutamos esto, aquí le damos un poquito de formato, y si ejecutamos esto, ahora tenemos la misma curva, pero los nombres de las columnas son maturity y rate en vez de plazo y tasa. Eso, nos quedan dos pasadas para tener una curva cero cupón. Próximo paso es agregar un interpolador. En este caso vamos a agregar un interpolador lineal. Por una flojera inexplicable, no he, no he implementado otras interpolaciones en todos estos años. Y la que está al debe, que tengo que anotar de hecho en el backlog, es implementar una interpolación lineal en el logaritmo de los factores de descuento, que es la otra default que se utiliza mucho. Y de hecho los sistemas world class tienden a utilizar esa como interpolación por default. Pero ok, aquí vamos a usar un interpolador lineal que se representa con este objeto QC Interpolation, interpolator, al cual le damos una curva. O sea, este interpolador lineal va a interpolar sobre estas parejas de datos, los que están definidos con el nombre curva. Entonces ahora, con este objeto lin de tipo QC Linear Interpolator, podemos obtener una tasa a cualquier plazo. Podemos interpolar linealmente. Por ejemplo, aquí tenemos un plazo a 20 días y lo que vamos a hacer es interpolar a ese plazo. Vamos a pedirle al objeto lin que interpole at plazo que definimos igual a 120 días. Y nos da un 2,6296. Aquí es importante notar que si el plazo interpolado es menor al plazo mínimo o mayor al plazo máximo, entonces el resultado va a ser el último de cualquiera de los dos extremos. Si es menor al plazo mínimo, nos va a entregar la tasa asociada al plazo mínimo, y si es mayor al plazo máximo, nos va a entregar la tasa asociada al plazo máximo. No va a hacer ningún tipo de extrapolación en base a ningún criterio, sino que va a mantener la curva constante desde el último plazo para adelante y constante desde el último plazo, primer plazo, hacia atrás. Entonces aquí si le decimos 5 nos da un 260, que es el valor de la primera tasa, y si le decimos 1200, que está por arriba de 1000, nos da un 250, que es el valor de la última tasa de la curva. Ok, y vamos ya al último paso para tener una curva cero cupón, que es decirle
tenemos que decirle de qué tipo son las tasas que está siendo representadas por esos números que tiene la curva. Porque si no, interpolamos, pero después no sabemos cómo calcular factores de descuento. Para calcular un factor de descuento necesitamos saber qué tipo de tasa es. Entonces se define un objeto de tipo QC Interest Rate y con este objeto que representa la convención de las tasas se termina de dar de alta la curva cero cupón. Para todos los ejemplos vamos a utilizar una tasa exponencial actual 365, que es la que más me gusta. Entonces, Year Fraction actual 365, función de capitalización, la continua se llama en la librería, continuous o exponential, cualquiera de las dos maneras de nombrarlas son comunes. Y la tasa, por lo tanto, es un QC Interest Rate, cuyo valor no importa. La única función que desempeña este objeto acá es decirnos de qué tipo de tasa representa el número que es parte de la curva. Y con el Year Fraction y con la función de capitalización correspondiente. Damos de alta ese objeto tasa y terminamos de dar de alta ahora un objeto de tipo Zero Cubo Curve o Curve con el interpolador y el tipo de tasa. Entonces ahora podemos obtener una tasa a cualquier plazo. Le damos 300 y efectivamente obtenemos 2,89629630. Aquí le habíamos dado, en la primera interpolación, le habíamos dado 120. Si ustedes ven, acá ponemos 120 y obtenemos 6296. ¿Ok? Es el mismo valor, le vamos a poner acá la misma cantidad de decimales, 62962963, 6296, 2963, no 693. Ok, entonces la interpolación, la propiedad de interpolar se mantiene, pero lo que más además podemos hacer es que podemos calcular factores de descuento. ¿Por qué? Porque conocemos el tipo de tasa. Entonces le podemos pedir a la curva que calcule el factor de descuento con este método que se llama getDiscountFactorAt y le damos el plazo. Y con el factor de descuento podemos calcular también el factor de capitalización, que es simplemente el recíproco del factor de descuento. Entonces el factor, y solamente imprimí el factor de capitalización, da 100,86 y lo chequeamos acá y vemos, aquí usamos la función exp, le pedimos que nos traiga la tasa al plazo, lo multiplicamos por el plazo de 365, que es la definición de el factor de capitalización para estas tasas y obtenemos exactamente el mismo factor, ya sea con el método que hecho a mano, aquí con la interpolación y aplicando el exponencial nosotros mismos. Las curvas también permiten el cálculo del factor de descuento respecto a los vértices de la curva. Estas derivadas son el primer paso para obtener luego la sensibilidad del valor presente a la curva cupón cero. Las derivadas de los factores de capitalización en cada una de las tasas, y aquí están las derivadas de los factores de los factores de descuento en cada una de las tasas. ¿Cuáles factores de descuento? El último que calculamos, que es el de 120 días. ¿Ok? Entonces tenemos que esa es la derivada del factor de capitalización a 120 días respecto a la primera tasa, respecto a la segunda tasa, y esta es la derivada del factor de descuento de respecto a la primera tasa y respecto a la segunda tasa. 120 días está entre medio de los dos primeros y por lo tanto solo tenemos derivadas respecto a estos dos. Si ponemos un plazo de 900, aquí tenemos el factor, van a ver cómo las derivadas se van a mover. Y ahora no tenemos derivada respecto al primer punto, tenemos derivada respecto a los dos finales, que es los que encierran el plazo de 900 días. Y lo mismo ocurre para las derivadas del factor de descuento. Vamos a ver ahora cómo se obtienen estas derivadas. Vamos a aterrizar un poquito este concepto, que quizás no es muy habitual para muchos de ustedes, pero es un concepto extremadamente útil cuando uno quiere calcular de manera eficiente los cambios del valor de un instrumento respecto a uno de sus subyacentes.
Vamos a bajar este caballero por acá. Y, ok, el factor de capitalización, dada la convención de tasa que estamos utilizando, está dado por esta expresión. WF es igual a E o exp de la tasa por el plazo, y aquí el plazo ya está pensado como fracción de año, o sea, el número de días dividido 365, donde P, P0 y P1 representan las fracciones de año. ¿Ok? ¿Qué son P0 y P1? Bueno, acá está la expresión para la tasa cuando usamos interpolación lineal. Cuando usamos interpolación lineal, la tasa que está entre R0 y R1 de plazos P0 y P1 se obtiene con esta formulita. R0 más la diferencia, sí, me quedé pensando si esto está bien, la diferencia entre R1 y R0 por P menos P0 partido por P1 menos P0. Esto, este cociente es la pendiente de la curva entre esos dos puntos, y este representa cuánto de esa pendiente hemos avanzado hasta el plazo P. ¿Ok? Tenemos las siguientes derivadas. Si derivamos R respecto a R0, obtenemos esta expresión, 1 más P0 menos P partido por P1 menos P0. Y si derivamos R respecto a R1, obtenemos P0, P menos P0 partido por P1 menos P0. Y por lo tanto, la derivada del factor de capitalización respecto a RI está dado por el mismo factor de capitalización, dado que es una función exponencial, por P por la derivada acá. Y acá no lo he insertado directamente porque se pone muy fea la ecuación. ¿Ok? Pero hay que ir a buscar la correspondiente expresión aquí arriba. Entonces vamos a chequear esas derivadas. Vamos a tomar el plazo, P va a ser el plazo dividido 365, P0 va a ser, mm, aquí lo tengo hecho para 120, voy a volver a 120 porque el ejemplo está hecho a mano y está pensando que los vértices involucrados en la derivada son los primeros dos. Entonces, ups, P es igual al plazo dividido 365, P0 es el primer plazo de la curva dividido 365, P1 es el segundo plazo de la curva, posición 1 dividido 365. Vamos a darle un poco de respiración a esto. La primera tasa y la segunda tasa en los mismos índices, en las mismas posiciones que los plazos, y por lo tanto podemos calcular la tasa interpolada. Imprimimos acá el factor de capitalización, entramos las derivadas, las expresiones para cada una de las derivadas, y imprimimos, según la fórmula que obtuvimos recién, las derivadas del factor de capitalización respecto a la tasa R0 y la tasa R1. Entonces ejecutamos esta celda y ¡cuachán! Estas son las cuadraturas si quieren a mano. La derivada del factor de capitalización es 0,3070, 5718, que es 0,3070, 5718. Bien, la derivada respecto a la segunda tasa, se perdió, 0,2456457, 0,2456457. En fin, vemos que cuadramos tanto la derivada del factor de capitalización como la derivada del, estoy mirando al lado porque tengo un gato que me está metiendo boche, como las derivadas del factor de descuento. Y esas son las expresiones, y ustedes, según el tipo de interpolación y según el tipo de factor de función de capitalización, pueden hacer el mismo ejercicio. Me gusta el ex porque es más fácil de derivar que cuando utilizas exponentes. Bueno, también con la curva, además de calcular factor de capitalización, factor de descuento, derivadas de ambos, podemos calcular tasa forward. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a calcular la tasa forward según esta curva entre 30 y 90 días. Y nos da 260. Y verificamos el cálculo aquí a manito y obtenemos de vuelta 260.
si vamos a buscar los dos factores de capitalización. Y ojo, que la tasa forward así me va a dar la tasa forward en la misma convención de las tasas de la curva. Lo usual es que uno la quiera obtener lineal, porque lo usual es que utilicemos tasa forward para, muy entre comillas, proyectar los flujos de una pata flotante de un swap, y usualmente las tasas flotantes de los swaps son lineales. Vamos a ver, creo que un pelín más adelante, cómo obtener la tasa forward, pero con con la convención de otra tasa. Y también podemos obtener las derivadas del factor de capitalización de la tasa forward. Y en este caso solamente intervino este único punto porque, sin ser demasiado clever, pusimos todo entre los dos puntos. Si le ponemos aquí 93 y 120, chequeamos la tasa forward y las derivadas van a estar entre los dos vértices que intervienen en el cálculo de esta tasa forward. Vamos a mostrar al tiro cómo se calcula una tasa forward en una convención distinta a la tasa de la curva. Entonces voy a definir acá una tasa lineal actual 360 y lo vamos a hacer en un one-liner, QC interest rate. Le vamos a poner como valor 0 porque me interesa el tipo. La fracción de año, queremos que sea actual 360, QC actual 360, y el factor de capitalización, linear wealth factor. Ok. Entonces, para obtener esta tasa forward, el 271,85, pero en convención lineal actual 360, hacemos lo siguiente. ZCC dot. Y aquí uno dice, ¿cómo será el método? Y aprieta tab y dice, ¿cuál será? Este tiene que ser get forward rate with rate. ¿Y cuáles son los argumentos? No tengo, parece mucho help acá. Entonces, un truco, no le pongan nada. ¿Y qué va a pasar? Que va a producir este error y nos va a decir, primero es self, o sea, la curva. Y después nos dice que necesitamos un QC interest rate y los dos enteros de los plazos. Perfecto. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, queremos esa tasa forward en convención lineal actual 360 y en los mismos plazos anteriores que se llaman de 1 y de 2. De 1 y de 2. Y ejecutamos esto. Forward lineal de 60 y para que se vea decentito, print tasa forward en convención lineal actual 360. Dos puntos. Vamos a hacer un f-string. Y acá le vamos a poner forward lin y lo vamos a imprimir con los mismos 0,4 porcentajes decimales de la anterior. Entonces, la tasa forward en convención lineal actual 360 es 2,6843 versus el 2,7185, que es la tasa forward en la convención de las tasas de la curva. Como factor de capitalización forward es exactamente el mismo, pero cuando lo representamos como tasas cambia y es súper importante que tengamos claro con qué convención de tasa estamos trabajando. Eso. En el próximo sí nos vemos y empezamos a valorizar los casos más sencillos. Hasta el próximo video. Un abrazo.